Imaginen esto, falta un mes para una elección clave en Honduras y de repente, ¡boom!, estalla una bomba política. Y no estamos hablando de un simple titular, sino de un escándalo que de verdad podría poner en jaque todo el proceso democrático. ¿Y qué creen que está en el centro de todo? Una simple memoria USB. Parece increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a desmenuzar cómo este pequeño aparatito que el consejero Marlon Ochoa llevó al Ministerio Público se convirtió en la mecha de una controversia explosiva. A ver, ¿qué es lo que supuestamente hay en esa USB? Pues nada menos que unas grabaciones, unos audios que implicarían a 3 figuras de peso, una consejera electoral, un líder importante de la oposición y hasta un oficial militar. Y la acusación es gravísima. Un complot para sabotear las elecciones generales del 30 de noviembre. Casi nada. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por la primera versión de la historia, la acusación. Esta es la narrativa que impulsan el gobierno y el Ministerio Público. La reacción fue inmediata. La propia presidencia calificó esto como un ataque frontal a la democracia y, ojo, le pidió a las Fuerzas Armadas que investigaran si había militares metidos en el asunto. Es decir, se lo tomaron muy en serio desde el primer minuto. Y aquí viene una frase que lo resume todo. Desde este lado dicen, esto no es inteligencia artificial, es inteligencia criminal. Lo que quieren decir es que estos audios son reales, que no hay trucos tecnológicos y que lo que revelan es un plan criminal para tumbarse la elección. Para ellos, la autenticidad del audio es, básicamente, la prueba del delito. Y para entender por qué insisten tanto en esto, hay que mirar el pasado. Los que apoyan la versión del gobierno dicen que esto no salió de la nada. Señalan un patrón, una historia de crisis políticas, golpe de Estado en 2009, acusaciones de fraude en 2013, protestas en 2017. Su argumento es que son los mismos grupos de siempre, que esto no es una coincidencia, sino la continuación de la misma historia. Bien, ya vimos una cara de la moneda. Ahora vamos a darle la vuelta y a explorar la otra versión, la defensa. ¿Qué dicen los expertos legales y la oposición? El punto central de la defensa es muy interesante. A ellos, en principio, no les importa qué dicen los audios, sino cómo se obtuvieron. Su argumento es que es una prueba ilícita, o sea, conseguida de forma ilegal. Y según la ley hondureña, si una prueba se obtiene violando la ley, simplemente no vale, se anula, sin importar lo que revele. Y esto nos lleva a otro concepto legal que es fundamental, la cadena de custodia. Piénsenlo como el historial de la prueba. ¿Por qué manos pasó esa memoria USB antes de llegar al Ministerio Público? Si no hay un registro perfecto, si esa cadena se rompe en algún punto, la evidencia se contamina y pierde toda validez en un juicio. Es una pregunta clave. ¿Quién la tuvo y cuándo? Entonces, si esa grabación es producto de una escucha telefónica, ¿cómo se debería haber hecho legalmente? Porque la ley es súper clara y estricta en esto. No es como que cualquiera puede ir por ahí grabando conversaciones. El camino legal es muy riguroso. Miren, primero, un fiscal tiene que pedírselo a un juez. Segundo, el juez tiene que analizarlo y dar una autorización formal. Y tercero, solo una unidad especializada del Estado puede hacer la grabación. No hay atajos. Por eso los abogados de la defensa insisten tanto en esto. Si no se siguió este camino al pie de la letra, la prueba es ilegal. Y punto. Para ellos, el cómo es tan importante como el qué. Y así es como llegamos a este choque de trenes. Dos narrativas totalmente opuestas y que no pueden coexistir. Por un lado, la historia de un complot para dar un golpe electoral. Y por el otro, la historia de una persecución política usando pruebas obtenidas ilegalmente. Inteligencia criminal contra inteligencia artificial. Golpe contra persecución. Pero, ¿saben qué? Más allá de quién tiene la razón en este caso específico, el escándalo destapa algo mucho más profundo. Una herida, una fractura en la sociedad hondureña. Hay una frase de una diputada, Ligia Ramos, que lo dice todo. Ella dijo, no creo en el Ministerio Público, pero tampoco creemos en los partidos políticos. Es brutal porque resume un sentimiento que parece estar por todos lados, la desconfianza total. No solo hacia un lado, sino hacia todos. No se le cree a nadie. Y esta desconfianza no nació ayer, es el resultado de muchas cosas, de la sensación de que los nombramientos importantes como el del fiscal general se deciden en cuartos oscuros, de ver una justicia que parece que persigue a unos y a otros no, del famoso lawfare, que es usar las leyes como un arma para atacar al rival político. Cuando la gente vive en ese ambiente, ¿qué pasa? Que ya no sabe a quién creerle, y ahí es donde las teorías de conspiración encuentran el terreno perfecto para crecer. Entonces, la pregunta del millón, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué significa todo esto para el futuro de Honduras?
El factor tiempo aquí es crucial. No estamos hablando de un escándalo cualquiera. Estamos hablando de uno que explota a solo 31 días de la elección general. 31 días. La tensión está al máximo y lo que está en juego es... bueno, es todo. Y fíjense en esto. La discusión ya ni siquiera es sobre los audios. El problema es que el foco se movió. Ya no se habla de las propuestas de los candidatos, de economía o de seguridad. Ahora la gran pregunta es si se puede tener una elección libre, justa y pacífica en un ambiente tan, pero tan cargado. Es como si la democracia misma estuviera en el banquillo de los acusados. Y al final, esto nos deja con un reto enorme, y no solo para las autoridades, sino para cada ciudadano. Cuando se está en medio de una guerra de narrativas, cuando se desconfía de todas las instituciones, ¿cómo se hace para saber qué es verdad? ¿A quién creerle? Y la pregunta más difícil de todas, si la confianza está rota, ¿por dónde se empieza a pegar los pedazos para reconstruir la realidad?